pronto que hay territorios tan hermosos como el tuyo, gentes tan dignas como la tuya y maravillosas ciudades como las tuyas. Yo creo que viajar es perder esa especie de complejo de superioridad que a veces hay gente que tiene sobre su territorio. Viajar es un acto de humildad en el cual descubres que el mundo es, sobre todo, ancho y muy lejano. Bienvenidos al Galeón. Nos quejábamos de que no se hablaba de Aragón en este programa, en el Galeón. Bueno, pues yo un programa más y me arranco con una jota, que se me daba bastante bien, no es por nada, lo que me gustaba a mí. Cómo me gustaba a mí que en mitad de las fiestas saliese la jota. Aparte que era como muy sencillo, lo agradecida que era que se bailaba sola, ¿verdad? Y sin embargo ahora se dan cuenta de que hemos pasado una temporada en la que las juergas ya se acaban bailando rap, bailando merengue, se olvidó el tema de la jota. Igual que los paseos tranquilos, ha habido una temporada en la que o lo hacías en chándal, corriendo y destinado a la celulitis, o como que era una tontería pasear. Menos mal que vamos recuperando las cosas normales, porque ha habido una temporadita que ha sido todo un poco pues moderno. En fin, todo esto para decirles a ustedes que hoy en el Galeón vamos de paseo con el señor de los pueblos, el del pueblo, porque es diputado, el cantautor José Antonio Labordeta. Bienvenido, Maño. Hola, buenos días, gracias, bien hallado. Bueno, hay que ver qué mala racha ha pasado el pueblo. No, yo creo que la verdad es que tú decías una cosa que yo creo que no es cierto, porque, por ejemplo, la gente cuando acaba las fiestas, a las 5 de la mañana a nadie se le ocurre cantar un rap. La gente canta canciones tradicionales. Es muy curioso porque, por ejemplo, yo estaba en una fiesta de rock catalán que acababan y al final acaban todos cantando Ondiñas verdes, y no se atrevían a cantar Asturias porque como se ha hecho ya himno, pues ya no se puede cantar. No, en Barcelona. En las discotecas ni una. No, pero a las 5 de la mañana cuando salen de la discoteca lo que cantan por la calle no es un rap, lo que cantan por la calle es pues Ondiñas verdes o una jota o Asturias, patria querida. Porque yo creo que en parte también se está recuperando. Ha habido una temporada, ¿no tienes esa impresión? Bueno, a lo mejor efectivamente estoy muy equivocada. Sí, no, en este país decidimos cargarnos todos los muebles tradicionales nuestros y poner formica, ¿no? De pronto la gente ha descubierto que la formica no sirve para nada y hay que volver al mueble tradicional y efectivamente yo creo que sí, que aquí nos hemos pasado, en España nos hemos pasado siempre de modernos, ese es un poco el problema que tenemos los españoles, que ser tan modernos que nos cargamos toda la tradición. Ahora es como si ya estuviésemos amigándonos con el mundo, viajamos y a lo mejor también eso nos está permitiendo saborear lo nuestro. Sí, yo creo que también en España hubo un proceso, yo decía que habíamos pasado de la galera al Audi 100, ¿no? Es decir, que seguíamos conduciendo el Audi 100 con cara de galera, ¿no? De conducir galeras. La galera de carros, de los carros, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que ha habido una falta de tradición, de cultura. No sé, cuando la gente dice, es que la derecha francesa, pero la derecha francesa lee a Voltaire, lee a Rousseau, y aquí la derecha española, pues todo lo que más lee es Camino, ¿no? Ya no pasan de allí, y todo eso lo vas bajando, es decir, lo vas descendiendo, y pasa exactamente lo mismo. Entonces hemos pensado que lo moderno es lo más importante, y cuando resulta que tú llegas a Inglaterra, y en Inglaterra es un país donde conservan la tradición, llegas a Francia, exactamente, una de las cosas que me quedé absolutamente maravillado un día que llegué a Burdeos y desde el río Garona, que es de los puentes del río Garona, veía hasta la ciudad, que era la misma ciudad que en la época de Napoleón I, es decir, que la ciudad no la habían destrozado. Nos hemos cargado las ciudades, nos hemos cargado muchas cosas y ahora yo por ejemplo reconozco que ahora cuando tú viajas por España te das cuenta de que la gente empieza a cuidar los pueblos con mucho cariño. Hay pueblos, por ejemplo en Aragón hay un libro que han hecho fotos, la mitad del libro, o sea, la mitad de la página es una foto de un pueblo a principio de siglo y un pueblo ahora, ¿no? La diferencia de cómo está cuidado, el cariño que le está poniendo la gente a los pueblos es tremendo, porque hubo un momento en que el pueblo era como un peso que te caía encima y te tenías que marcharte de allí a trabajar a la fábrica en la ciudad, ¿no? Y hoy el pueblo es un poco el lugar sosegado donde vuelves del trabajo de la fábrica, ¿no? Y entonces hoy día da gusto ir a los pueblos porque todo el mundo está haciendo cosas por su pueblo, hasta por los pueblos más desolados de este país, ¿no?
Bueno, tú has viajado por Europa, África, América, España, con giras, bueno, te lo has recorrido casi toda España con el programa. ¿Qué perspectiva te ofrece eso? Lo decías quizás un poco al principio del programa, ¿no? La humildad que... Sí, te descubres que todo el país es, cuando la gente de pronto piensa que son razas superiores, yo les haría andar por el país y descubrir que a veces un molinero de un pueblecico qué sé yo, de la parte de Cáceres es más listo y más sabio que muchos personajes de la alta alcurnia política que tenemos en este país, ¿no? Yo creo que el problema de España es un problema de mala estructuración, diríamos, industrial o química o física. Yo qué sé, por ejemplo, hay una aglomeración de todo en determinados sitios, yo diría Madrid, Barcelona y la costa, y el resto del país está quedando vacío. Es decir, tu tierra cada día está más vacía y la tierra mía está cada día más vacía. En la tierra mía lo que hace la gente es que se marcha todo el mundo a Zaragoza. Entonces yo creo que ahí sí que ha habido un defecto diríamos, de poner el país en marcha desde una perspectiva de decir, no vamos a colocar todo en una ciudad como Madrid, o no vamos a ir intentando que las cosas se distribuyan por todo el territorio y que la gente no tenga que venirse aquí a vivir y a meterse a veces aquí o en Zaragoza, en Barcelona, es decir, las capitales, ¿no? O la costa, por ejemplo. A mí esa es una cosa que me preocupa mucho porque yo creo que España al final se va a quedar vacía, es decir, va a haber un vacío absoluto, ¿no? Pero tú te das cuenta, fíjate, lo has mencionado con el molinero de Cáceres, comparándolo con esos políticos. ¿Qué catetos son los políticos? Y no te incluyo. Bueno, hay de todo. ¿Qué catetos son los políticos organizando sus cumbres y sus viajes? No, pero yo creo que los políticos son la media, ¿cómo se llama eso que decían las matemáticas? Es la media del país, ¿no? Yo creo que es que no da más de sí. Si el país da eso, si el país es así, los políticos son así, todo el mundo somos un poco así, los futbolistas, todo el mundo. Yo creo que todo da la media del país. Y lo que pasa es que yo creo que no hay tradición política en este país y entonces pues a veces a la política gente muy válida huye de ella, ¿no? Yo creo que es el problema más grave. Lo digo sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de mi tierra, ¿no? En mi tierra gente muy válida no participa en la política porque no lo ve claro, porque es muy complicado. Vamos a acercarnos a tu tierra, precisamente. Yo no sé con qué espíritu te gusta llevar a las buenas compañías a Zaragoza, la ciudad donde naciste. Pues bueno, a mí me gusta que Zaragoza es una ciudad. El otro día decía yo en una revista, en un semanal, que a Zaragoza hay que quererla por lo desconcertante que es una ciudad absolutamente desconcertante. Y entonces o la aceptas como es o te vuelves loco y no acabas no teniéndole cariño, ¿no? Es una ciudad acogedora, es una ciudad donde la gente se porta muy bien con los forasteros. El forastero siempre muy bien recibido en Zaragoza, ¿no? Yo creo que es más bien recibido el forastero que el ciudadano mismo de allí, porque hay una anécdota muy curiosa de Luis Buñuel, cuando le preguntaban cómo éramos los zaragozanos, él contaba que había estrenado en París una película que era El perro andaluz, que había sido un éxito tremendo, y dice, fíjese cómo son los zaragozanos, que iba paseando yo por Zaragoza, se me acercó un paisano y me dijo, don Luis, esa película muy flojica, muy flojica. Entonces esa especie de sensación siempre de que la ciudad es fea, de que somos gente, yo creo que hay que rechazarla, ¿no? Yo creo que Zaragoza es una ciudad pues que tiene una historia magnífica, que siempre ha estado. Es decir, el problema de Zaragoza es que siempre ha estado en la historia. Cuando tú llegas ahí el Paleolítico inferior ya aparece Zaragoza, cuando llegas con los Paleolíticos superior igual, con los romanos ya está, y entonces es una ciudad que está siempre ahí, y lo que pasa es que lo que tenemos los zaragozanos es que nos hemos ido cargando a nuestra propia cultura, es decir, no hemos tenido ningún inconveniente en destrozar. Hace poco, por ejemplo, hay un ejemplo ya catastrófico, el Ayuntamiento de Zaragoza decide hacer en lo que es el Paso de Independencia, que es, diríamos, un poco el centro de la ciudad, pues deciden hacer un aparcamiento y cuando empiezan a excavar se encuentran con que hay allí todo un poblado árabe. Además un poblado árabe de las últimas invasiones árabes que vienen a España, y es un tipo de urbanismo muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Pues lo han tapado corriendo, porque menos mal que nos lo han ido cargando, pero Zaragoza se ha cargado casi todo, ¿no? Casi todo lo que teníamos en Zaragoza se ha cargado. Y claro, de pronto ahora han empezado a descubrir un teatro romano, que descubren de pronto que es un teatro romano para una población por lo menos de 5 a 10.000 habitantes. Fíjate. O sea que era mucho más grande que el de Mérida y mucho más grande que el de Sagunto. O sea que Zaragoza era una ciudad, claro, tiene una importancia tremenda,
pero nos hemos ido cargando casi todo, ¿no? Ahora lo recuperamos, porque ahora está la Aljafería, claro, que es un palacio precioso, es un palacio del siglo XI, es un palacio árabe del siglo XI. Podemos ver imágenes. Hemos recuperado el aseo de Zaragoza, no dejamos que se nos caiga esa es la Aljafería, que hoy día es el palacio, ahí tienes toda la parte árabe, que es una maravilla. Y además es lo mismo que te decía antes, que por aquí ha pasado la historia, por aquí estuvieron los árabes, luego estuvieron los reyes cristianos, aquí estuvo Fernando el Católico con doña Isabel, aquí nació la reina Isabel de Portugal. Que Isabel II, por lo visto, casi se lo carga esto. Isabel I. Isabel II, Isabel sí. II. Sí, no, aquí, como muy buenos zaragozanos, todo esto lo convertimos en cuartel. Esto fue un cuartel durante años y el Mirab, es decir, el centro de la mezquita, era donde hacía la guardia, era el cuerpo de guardia, con lo cual los soldados lo que hacían era fuego allí para calentarse. Entonces estaba todo el techo. Esto es una cosa muy... Pero ha pasado en toda España. Sí, no, pero hay sitios donde posiblemente no ha habido especulación del suelo. Zaragoza es una ciudad que ha habido mucha especulación del suelo. Y entonces nos hemos ido cargando. Había una torre mudéjar preciosa, que era la Torre Nueva, que era una torre que estaba por encima de toda la ciudad y era importante, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, era la que vigilaba por dónde venían los franceses y según los toques que tocaban las campanas, la gente sabía dónde había que ir porque venían los franceses por aquella zona. Bueno, pues resulta que cuando llega el siglo XIX hay un tío ahí que tiene una tienda, le molesta porque le hace sombra, se hace concejal del ayuntamiento, consigue que el ayuntamiento le autorice tirarla y además permite que todos los zaragozanos suban pagando una pequeña cantidad a ver por última vez las ciudades de arriba, con lo cual con ese dinero consigue tirarla. Es una cosa de película. O sea, Zaragoza es una ciudad muy surrealista, es muy surrealista, ¿no? Es muy surrealista. Si no tienes un poco sentido surrealista, no acabas de entender mucho esa ciudad. Claro, así se entiende Buñuel, ¿no? También. Sí, no, claro. Y un poco a los aragoneses, ¿cómo sois? ¿Se mantienen los tópicos? No, yo creo que los tópicos, no sé, somos un poco... Yo creo que el clima influye mucho en la gente, ¿no? La gente gallega es melancólica por la lluvia, los vascos son, pues a lo mejor por las costas que tienen son de otra manera. Y yo creo que el zaragozano lo que tiene fundamentalmente es, o el aragonés, pero sobre todo el zaragozano, lo que tiene es mucha influencia del cierzo, ¿no? Que es ese viento noroeste que siempre está pegándonos y que yo creo que nos destarifa, como en Tarifa es que hay mucho cierzo, sí. Y a lo que está un poco loco le llaman destarifado. Y yo creo que los zaragozanos estamos un poco destarifados en general, todos los del valle, ¿no? Qué curioso, fíjate, antes de empezar el programa te comentaba que yo soy de Palencia y que nos llevaban las monjitas a ver Zaragoza, la Virgen del Pilar, el monasterio de Piedra, y la impresión, bueno, acuérdate de la canción, Calahorra es un pueblo que se parece a Washington, pues Zaragoza me parecía Nueva York, lo más, de cosmopolita, la gente, todo, y como que tengo la impresión como que entonces estaba más de moda, como que era una ciudad... Bueno, es una ciudad, ¿sabes qué pasa? Es una ciudad que se queda, diríamos, del lado franquista durante la Guerra Civil, desde el primer momento, y hay una historia muy dramática que no vamos a entrar a contarla ahora, cómo traicionan a la clase trabajadora y cómo el alcalde de la ciudad y el gobernador civil deciden no armar ahí había mucha gente de CNT dispuesta a defender la ciudad y le dicen que no va a pasar nada, bueno, luego fusilan al gobernador civil y al alcalde, bueno, pero... Entonces una ciudad que desde el primer momento es del lado franquista, diría que es la ciudad junto con Burgos, lo que pasa es que Zaragoza es una ciudad mucho más importante, más grande, entonces la ciudad un poco de descanso de los guerreros, ¿no? Y bueno, esto hace que sea un poco el símbolo, y la Virgen del Pilar se hace el símbolo de toda esa, de la parafernalia cristiana o católica de los franquistas, y entonces durante muchos años es una ciudad como muy emblemática, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que luego con el tiempo, pues yo creo que Zaragoza es una ciudad muy curiosa, que nunca ha tenido alcaldes zaragozanos, siempre han sido gente de fuera. O sea, un día me decía Leguina, me comentaba Leguina que aquí en Madrid el presidente de la comunidad autónoma era él, que era de Santander, el alcalde era Tierno, que era soriano, y yo le decía, pues pasa como en Zaragoza nunca hemos tenido ni gobernadores civiles, ni alcaldes, ni presidentes de diputación que sean de Zaragoza, con lo cual... El amor es infantil que tú tienes a las ciudades. Yo tengo un amor infantil a Zaragoza, que yo creo que es la famosa frase de Rilke de que la verdadera patria del hombre es la infancia. Pues sí. Es verdad, es decir, lo que yo he pasado hasta los 16 años en Zaragoza no lo pasaré nunca en ninguna ciudad del mundo, por mucho que quiera estar. Vamos a aprovechar para recomendarles a los espectadores Banderas rotas de la editorial EDAF, que ahí viene la infancia de José Antonio Labordeta, ese niñito con gorrita inglesa de niño pijo,
cogiendo el tranvía. ¿Quedan tranvías en Zaragoza? No, ya no queda. Fue una pena porque lo que hablábamos antes de la modernidad, ¿no? Es decir, tú sales por Europa, está toda llena de tranvías y de aquí de pronto los alcaldes franquistas dijeron, no, lo moderno son los autobuses, ¿no? Cuando realmente vas a Frankfurt o vas a cualquier ciudad de Europa y las tienes los tranvías allí puestos porque lo moderno sigue siendo lo aquello. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, hay un intento de volver un poco a recuperar los tranvías y tal, ¿no? Y bueno, y es una pena, porque los Zaragoza, yo recuerdo de chaval, había una cosa que llamaban las jardineras, que en verano eran al aire, o sea, eran completamente descubiertas, y hacías un viaje por Zaragoza con los días calurosos maravillosos, subías en el tranvía y recorrías la ciudad por, yo qué sé, por 5 céntimos o 10 céntimos, ¿no? Cuando este país era de céntimos todavía. Eso está sustituido ahora, y ahora te cuento cómo me he enterado, por el autobús turístico. Y me he enterado por una escritora de la República Dominicana que he podido leer sus impresiones sobre Zaragoza, y es muy bonito y muy singular porque dice que la recordó muchísimo a París. Y cuando lo leí me sorprendió, digo, fíjate qué apreciación tan personal, ¿no? La mirada del viajero, como cada uno... Sí, es una ciudad rara, desde luego Zaragoza es una ciudad... Y luego tenemos los zaragozanos sobre todo, tenemos siempre una obsesión que es echarnos tierra encima. En vez de sacar la ciudad adelante y decir, bueno, mira, es una ciudad donde, por ejemplo, vas de tapas y hay unas tapas preciosas y los bares, tú te puedes ir de bares y tomar, pues no, decir, no, la gente dice, no, para tapas San Sebastián, sí, ¿no? Claro, San Sebastián. Y para no sé qué, sí, también, ¿no? Tenemos un poco complejo de... Pero eso ocurre en muchas Bueno, pero no, partes, da igual. Ya lo sabes. Vamos a acercarnos al Maestrazgo, una de esas comarcas que yo me imagino que requiere un paseo tranquilo, sabroso. No te creas que tenemos muchas imágenes, pero ¿por qué te gusta especialmente el Maestrazgo? Para mí yo estuve 6 años de profesor en Teruel y bueno, años donde había poca posibilidad de salir de viaje y tal. Entonces yo tenía 2 caballos que además no tenía frenos, no retenían la bajada, no retenía, y era horrible porque claro, el Maestrazgo son unos puertos terribles y yo bajaba siempre con el coche echando humo, ¿no? Y de pronto descubrir esa tierra es increíble porque cuando tú vas a otras zonas de montaña, tú vas por los valles y en los valles vas por abajo, pero es que aquí vas siempre por arriba, es decir, que recorres el territorio por 1.400, 1.300, 1.500 metros de altitud. Y eso es impresionante. Y luego vas a una zona que fue muy rica en un momento determinado y que entonces ha dejado allí todos unos restos históricos estupendos de palacios, de castillos, de cultura. Y descubrir todo eso bueno, para mí es fantástico. Yo, fíjate, estuvimos 9 años recorriendo el país, o sea, España, ¿no? Y muchos, algún cámara de televisión que era un tío estupendo, que sobre todo que fue de los que más vino conmigo y que hizo el programa del Maestrazgo, siempre se me quedaba mirando en muchos sitios y me decía, pero con el Maestrazgo nada, ¿eh? Y bueno, él se enamoró de ese territorio. Es un territorio duro, es un territorio dramático, es un territorio con una fuerza increíble, ¿no? Estamos viendo imágenes de Glesuela del Cid. Fíjate la calle, vemos a estos abuelos. Sí, no hay más que abuelos por ahí. Eso te quería yo preguntar. Claro. Sí, es el problema de España en general, pero sobre todo de España interior, que lo que se han quedado son gente muy mayor y que se va muriendo, y cuando se vayan muriendo pues se van cerrando más casas cada vez y cada vez van perdiéndose más historias. Pero y entonces se perderá yo creo que además no hemos tenido capacidad de recoger todavía la cultura de esta gente. Mucha gente se está muriendo y aunque hay trabajos importantes de etnología y de folclore y tal, pero yo creo que estamos perdiendo mucho. No sé, la despoblación sí conlleva todo lo que comentas, pero la herencia cultural desde luego pervive, la herencia también de la naturaleza brutal que tiene igual. Y fíjate, te voy a comentar una curiosidad. He encontrado 9, creo que son 9, lo he anotado, 9 casas, bueno, ¿qué digo 9? Un montón de casas rurales por el Maestrazgo, 9 en el Castellote, que luego iremos. Sí. O sea, una barbaridad, que dices, desde luego, hombre, ganas... Una de las casas rurales más interesantes que hay en esta zona es la Torre del Bispe, que la llevan además un matrimonio inglés, es de una delicadeza y de un cuidado tremendo. Es decir, si alguna vez
te quieres retirar, vete a la Torre del Bispe, que está muy cerca de Castellote, por esa zona más o menos, y Valderrobles, zona de Valderrobles, y por ahí es un poco, diríamos, es el principio del maestrazgo, ¿no? El principio, las primeras estribaciones del maestrazgo, y ya es una casa rural espléndida, espléndida. O sea, ahí te puedes meter una semana de silencio, además de la gente es muy, muy encantadora, y tienen esa cosa del respeto al silencio, de la cultura que un poco que tienen los ingleses, ¿no? Vamos a acercarnos al embalse del río Guadalope, que, bueno, eso tiene que ser una maravilla para todos los aficionados al turismo activo, caminantes, paseantes, y bueno, y un encuentro con la cabra montés y con los buitres. Sí, no, pero bueno, eso te lo vas encontrando cada vez más. A mí me ha pasado ya una cosa que es increíble. Yo he ido por la autopista de Zaragoza a Barcelona y de pronto en medio de la autopista me he encontrado un jabalí. Pero un jabalí, o sea que el susto que me pegué yo es impresionante. Sí, había cruzado la valle, se había metido dentro del... Porque yo creo que lo que estamos diciendo, el abandono de las zonas rurales, pues va haciendo que cada vez los animales vayan extendiéndose más. Y bueno, y cuando se quema un bosque, la gente dice, no, es que antes no se quemaban los bosques porque la gente utilizaba el sotobosque para calentarse. Ahora ya no utiliza el sotobosque nadie. ¿Sí? Los buitres son una maravilla en toda esta zona. ¿Sí? Pero buitres hay en toda España. Es que creo que, ya te digo, haciendo el país en la mochila, siempre la imagen del buitre era una cosa que nos llevaba de un lado a otro. O sea, cuando queríamos ir de un lado a otro en imágenes, cogíamos el buitre, ¿no? Menos en Canarias, que coges al... ¿Cómo se llama el bicho este negro? Ahora se me ha olvidado completamente bueno. Hombre, siempre el animal tan feo, el cuervo. El cuervo. El cuervo es un animal canario. Yo hice una vez una película en televisión hace muchos años para la televisión española que era un azabache, se llamaba, que era un cuervo que hablaba. Y efectivamente, en la Isla del Hierro hay cuervos que hablan. Y además abren los picos y dicen, pobrecito, pobrecito. Una cosa que te quedas alucinado porque no mueve. Sí, como José Luis Moreno, pero en serio, pero no es que pero claro, abre el pico y no lo mueve, está ahí con el pico y dice, pobrecito, pobrecito. Qué impresionante. Oye, veíamos el embalse y en realidad yo te quería comentar un poquito el tema del agua. En realidad está bastante seco, ¿no? Todo Aragón como... Claro, es problema, este problema, bueno, para mí ha sido muy, muy duro y muy doloroso, porque hace poco pues tuve un ciudadano murciano, empezó a insultarme, a llamarme de todo. Vamos, poco solidario. No, me llamó me negó hasta mi posibilidad de ser español, una cosa de esas que es tremenda. Mira, el problema del agua es que el Ebro comienza a ser, para empezar, el Ebro comienza a ser río importante a partir de Navarra, porque hasta Navarra, o sea, a partir de la Rioja Navarra, ¿no? Porque hasta Navarra es un río de montaña. Todavía en Haro pues pasa estrecho y las conchas de Haro es un río de montaña. Entonces cuando empieza a recibir las aguas del Pirineo es cuando empieza a ser un río importante. Entonces tradicionalmente este río pasa por una zona muy seca, que es el desierto de las Bardenas en Navarra y el desierto de Monegros en Aragón y todas estas zonas. Entonces, desde siempre, lo mismo los navarros que los aragoneses y los riojanos hemos tenido la obsesión, sobre todo, pero más los riojanos son más húmedos, ¿no? Pero la zona baja de Navarra y la zona baja de Aragón, de cerca del Ebro, hemos tenido la obsesión de decir, bueno, el agua pasa por aquí, transformemos el agua en riqueza y que la gente no se vaya. Bueno, esto viene desde el año 1905. Esto no se ha hecho. Y entonces los pueblos se han ido abandonando, porque al haber sequías, al no poder haber riqueza, pues la gente se ha ido marchando, ¿no? Entonces, ahora ya el problema ha cambiado, porque ahora ya no es un problema de poner en regadío más tierras, porque si pones más tierras en regadío, significa que el delta del Ebro se muere. Es decir, al delta del Ebro no se le puede quitar más agua porque le viene justa. Los riegos hay que tenerlos justos, es decir, los que están hechos y un poquito más, y no se pueden hacer más riegos. Y ahora, por ejemplo, pues hace 2 días ha salido una noticia en los periódicos en donde le hemos ganado al Ministerio de Medio Ambiente y a Fomento, sobre todo a Medio Ambiente, una batalla muy importante, que era un famoso pantano, el pantano de Santa Liestra, que lo habían colocado por una especie de caciquismo de este país, lo habían colocado en una zona donde las laderas se iban a marchar en cuanto echaran agua, ¿no? Y bueno, hay una serie de problemas muy graves porque hay
algún secretario de Estado que está procesado, es decir, al señor Benigno Blanco, la Fiscalía de aquí, de la Audiencia de Madrid, le pide 8 años de cárcel, y un fiscal no pide 8 años de cárcel así como así, ¿no? Entonces, el problema del agua es, hay que repartirla, pero claro, hay que repartirla primero por donde pasa, ¿no? Por donde pasa. Porque claro, lo que no se puede hacer con el agua es llevarla a un sitio muy lejos para transformarla en campos de golf y en urbanizaciones, que es un poco lo que se quiere hacer. Es decir, cuando tú hablas en Murcia, es decir, la propia Loyola de Palacios ya no permite que se hagan más hectáreas de regadío. Entonces resulta que lo que se quiere es agua fundamentalmente para hacer campos de golf y para hacer urbanizaciones. El alcalde de Alicante llegó a decir que Alicante iba a ser la ciudad con más campos de golf de Europa. Y todo el proceso ese que estamos viendo ahora de Terra Mítica y todas estas cosas, lo que estamos viendo fundamentalmente es que se están haciendo espectáculos y se están haciendo cosas montadas con agua. ¿Y dónde está el agua? Porque en la Sierra de Ayllón, por ejemplo, todos los acuíferos de la Sierra de Ayllón ya se han secado, porque se los han llevado a Terra Mítica. Lo que pasa es que los de Ayllón no pueden quejarse mucho porque son muy poquitos, pero en la Sierra de Ayllón, en la zona de Ayllón, se les han llevado el agua, les han secado todos los acuíferos. Entonces, ¿qué estamos haciendo de este país? Estamos destrozándolo. Destrozándolo, y además hay una cosa muy curiosa, el que más defiende el trasvase del Ebro y las cosas estas, el reparto de aguas, es el señor Aznar. El señor Aznar hace unos años decía que lo que Dios había hecho no se podía transformar ni tocar. Esto es una frase que está en la prensa, claro, esto es una frase que se la hemos recordado, pero usted no dijo que había que tener, claro, porque lo que Dios ha hecho no hay que transformarlo porque era un poco en contra del trasvase que quería hacer el PSOE. O sea, aquí jugamos todos a buenos y a malos, ¿no? Mira, yo he encontrado una relación no oficial de habitantes de Castellote, que hablabas de lo que es la despoblación y lo que está pasando, bueno, pues en Aragón, lo que ha ocurrido todos estos años. En 1900, 4.149 habitantes. Ya digo que es una relación no oficial, ¿eh? 1950, 2.800, ya prácticamente la mitad. En 1990, 979. Sí, no, eso es tremendo. Si es que te lo coges en el Maestrazgo, cualquier pueblo, hay pueblos absolutamente vacíos. Aquí estamos viendo en Aragón, Castellote. en la provincia de Huesca hay 400 pueblos abandonados. En la provincia de Huesca hay 400 pueblos abandonados. Y algunos abandonados dramáticamente. Yo no sé si hace unos días salía en televisión un programa, en la segunda cadena, en la cual se hablaba de un pueblo que era Jánovas y Verduero lo dinamitó, un pueblo precioso del Pirineo, un pueblo maravilloso, lo dinamitó para que los dos últimos habitantes que estaban aguantando allí se marcharan. Después de dinamitarlo, y Verduero ha dicho que no hace falta, que no van a hacer pantano allí. Bueno, ¿quién paga? Es decir, que en este país, ¿quién paga esas barbaridades? No las paga nadie. Aquí hacemos barbaridades, nos vamos y ahí se queda todo el mundo. O sea, se ha dinamitado un pueblo de los más bonitos del Pirineo, que tiene el río Ara, que es un río que viene de Ordesa, y justo Ordesa está al lado, y entonces posiblemente es el río más limpio que hay en España, más incontaminado. Bueno, pues los tíos dinamitaron a esta gente las casas. Bueno, una cosa dramática, ¿no? En los últimos años del franquismo. Y ahora resulta que dice de Verduero de pronto el Ministerio de Medio Ambiente que ahí no se hace pantano. Y claro, la pregunta es, bueno, pero aquí se ha perjudicado a todo un pueblo y se ha destrozado la vida de un pueblo y se ha destrozado un pueblo entero. ¿Quién paga esos? Como ahí Verduero no existe, que ahora es Iberdrola, por lo visto. Este país es una maravilla. Demos una alegría a ese pueblo, pensando en el jamón, pensando en el papeo. Un menú. Sí. José Antonio, para terminar. Mira, pues ya que hemos hablado de la iglesia del Cid, yo en la iglesia del Cid hay una fonda estupenda que es Fonda Amada. Amada es la dueña, y hace unos platos estupendos. Pero hay una cosa que a mí realmente, pues hace el ternasco, hace las migas y tal, pero hay una cosa que a mí me impresionó mucho, que era el garbanzos con alioli. Y además yo le pregunté, el garbanzo con alioli, digo, bueno, esto sería una comida de invierno. Y dice, no. Y esta es la comida que hacían en las casas para los segadores. Tomamos nota. Sí, y es buenísimo. O sea, si vas una vez a Cantavieja, vete a la Fonda Amada y que te hagan los garbanzos con alioli. Es una maravilla. Nos dejas Lo que pasa es que luego sudas como un animal, claro, porque es un energético, ahí te metes una energía tremenda, ¿no? Yo estoy dispuesta a sudar. Pues nada, un día si quieres nos vamos allí y además haremos que nos jueguen a la morra. La morra es una especie de chinos jugada con dedos, ¿sabes? Pero a grito pelado. Fíjate, yo fui una vez a cantar a un pueblo y estaban jugando a la morra y llamé al alcalde y le dije, señor alcalde, o la morra o yo. Y yo llevaría entonces a lo mejor 2.000 o 3.000 vatios. Me llevaba muchos vatios, pero ya es suficiente. Ellos jugaban y gritaban, porque claro, al jugar están jugando como los chinos, ¿no? Pero con los dedos, ¿no?
Y hay un tipo ahí que juzga y cuando coincide la cifra de los dos, pues es el ganador, ¿no? Y van comiendo cacahuetes, beben vino, comen cacahuetes, beben vino, comen bacalao, beben vino, y entonces es un griterío. Yo le tuve que llamar al alcalde, señor alcalde, o la morra o yo. Y entonces decidió que fuera yo esa tarde. Nos dejas con muy buen sabor de boca. Pues nada. Muchas gracias, labor de tamaño. Encantado. Ha sido un placer. Igualmente. Señores, pues ya lo saben, sigan el camino, los pasos tranquilos de este hombre y acabemos comiendo garbanzos con alioli, que eso tiene que ser un placer en Aragón. Les esperamos en el próximo programa. Adiós.